Hoy podemos presumir que vivimos en un mundo lleno de cámaras de seguridad, tarjetas de crédito rastreables, celulares, GPS, redes sociales, haciendo que cada día la privacidad sea una palabra más y más ambigua. Y aún así, tan solo en México, más de 5,000 personas desaparecen al año y no son encontradas jamás, ni vivas ni muertas. Pero, ¿a dónde va la gente? ¿Cómo desaparece? ¿Y cómo saber si tú te pierdes o si ya te perdiste sin saberlo? Aunque la mayoría de estos casos son víctimas de casos sin resolver, quizá tuvieron accidentes o se quitaron la vida y no querían ser encontrados. Quizá compraron este libro titulado ¿Cómo desaparecer? Borra tu huella digital, tus rastros, deja caminos falsos y desaparece sin dejar rastro, el cual es una salida muy común para cuando una persona tiene muchos problemas, deudas o cree que corre peligro, en cuyo caso, qué bueno que compraran el libro. Pero en dado caso de que alguien haya desaparecido, ¿cuánto tardaría la gente en notar que desapareció? Esto puede variar según simples parámetros como dónde vives, cómo eres, qué tanto sales, con quién te relacionas, cuántos amigos tienes. Según estudios, aproximadamente el 20% de los casos sin resolver suelen ser suicidios, ya que se cree que estas personas creen que no son importantes, que están solas, que no son queridas por nada ni por nadie. Y es por esto que al tener una decisión tomada, procuran no ser encontrados por nadie. Normalmente, en las jurisdicciones multinacionales, son aproximadamente de 5 a 7 años donde absolutamente nadie debe de saber algo de ti para que sea declarado como una muerte in absentia, la cual es una locución latina que significa en ausencia de, que te da por muerto después de cierto tiempo ausente o de no tener rastro de ti. Esto le ocurrió a un astrónomo francés llamado Guillaume Lagentil, ya que en el siglo XVIII cientos de personas viajaban por todo el mundo siguiendo el rastro y el paso de Venus. Todo esto en distintas locaciones, que si se comparaban las mediciones que obtenían, calcularían con más precisión a qué distancia estaba el Sol. Guillaume viajó de París en 1760 hasta la India, pero la mala suerte jugó un papel muy importante para el astrónomo, ya que una tormenta desvió el curso del barco en donde iba, y el día del paso de Venus se encontraba en un barco en alta mar, en medio de una tormenta que movía tanto el barco que no permitía hacer las mediciones adecuadas. Guillaume sabía que el siguiente paso de Venus sería 8 años después, y el siguiente de este sería 100 años después. Entonces, tomó la decisión de quedarse, construir un observatorio en la India y esperar el paso de Venus. Después de 11 años de irse, este regresó a París para encontrarse una noticia increíble. Guillaume Lagentil había sido declarado muerto. Su esposa se había vuelto a casar. Su familia se había peleado y quedado con sus pertenencias. Y su puesto en la Real Academia de la Ciencia fue traspasado a otra persona. Por cierto,
jamás llegó a ver a Venus. Según sus diarios, el día del paso de el astro estuvo nublado. Lamentablemente, esta no es la única ocasión que ha pasado, ya que desafortunadamente la gente hoy es un poco más superficial. Cree tener mejores cosas que hacer. Si no apareces, si no contestas, contestarán a otra gente y se acabó. Y esto, sumado con las probabilidades de conocer gente, que de aproximadamente 7,000 millones de personas y un aproximado de 70 años que podemos vivir, ¿a cuánta gente conoceré de vista en mi vida? Empezando por decir que solo con ver la cuenta para este experimento, proponiéndome salir lo más posible, sin mirar el teléfono, con suerte, podría contabilizar al menos a 4,000 personas por día. En ocasiones, yendo a estadios de fútbol con 80,000 personas, viajando y conociendo, podría ver aproximadamente a 750,000 personas al año, que en mis 70 años no llegaría a ver a más de 52,5 millones de personas, equivalente a menos del 1% de la población del mundo, mientras que el otro 99% restante jamás sabría de mi existencia. Sin embargo, casos como el de Janet Veal, que falleció en 2013 en su departamento en Ringwood, Hampshire, en el Reino Unido, que cuando fue encontrada, pedazos de su cuerpo ya habían sido devorados por sus gatos. Llevaba semanas muerta. En el año 2006, Joyce Carol Vincent, uno de los casos más horribles de este tipo, fue encontrada muerta en su sillón. Bueno, lo que encontraron fue su esqueleto. Se dice que llevaba al menos 3 años muerta y nadie la había visitado. Su televisión seguía prendida, lo cual confirmó que una persona puede morir o desaparecer sin que nadie sepa ni pregunte. A veces, las personas también son declaradas muertas o desaparecidas, aun cuando no lo están. A esto se le llama obituarios prematuros, y es más habitual de lo que crees. Cuando una persona famosa muere, los noticieros, la radio y la prensa quieren ser los primeros en sacar las noticias, por lo cual algunos suelen tener todo preparado, incluso en ciertas ocasiones llegando a publicar estos por error. Y aunque esto debe de ser vergonzoso, puede abrir una posibilidad un poco escalofriante: descubrir cómo te recordarán cuando ya no estés. Alfred Nobel inventó la dinamita, la cual lo convirtió en una persona rica y famosa. Para su infortunia, en 1888, su hermano Ludwig Nobel falleció. Pero los periódicos, al oír el apellido del fallecido, imprimieron millares de ejemplares con la muerte de Alfred. Al esparcirse, Nobel leyó un periódico francés que tenía el siguiente titular: Le Marchand de la Mort, o el mercader de la muerte, por fin murió. Esto lo avergonzó tanto por su invento y el legado que había dejado, entre comillas, que cuando realmente fue su muerte, donó casi todo su dinero a buenas causas.
y creó el premio Nobel. Pero regresando a ti, ¿cómo sabes que no estás desaparecido y no lo sabes? Realmente los hospitales no saben qué tan frecuente se cambian a los bebés al nacer. Y aunque las políticas en estos mejoran cada año, debido a que no solemos hacernos pruebas de paternidad o maternidad por gusto, no hay muchos datos. Se cree que hay un 29% de que no estés con tus papás y un 35% de que quien esté a tu lado en este momento no sea tu hermano o tu hermana. Pero ¿qué pasa si estás desaparecido y las autoridades no lo saben? Estos casos son de los desaparecidos sin reportar. Personas que viven ilegalmente en un lugar, personas que se alejan de su familia, amigos, sin que se reporte la desaparición. Sobre todo, este caso se da en niños de madres sin hogar. Estos no se reportan como desaparecidos, sino como desaparecidos, el cual, aunque no lo creas, ya tiene una base de datos del FBI con 50,000 niños desaparecidos. Aunque algunas teorías confirman que debe de haber más de 1 millón de estos casos. Lo creas o no, esto no está fuera de la ley. De hecho, no es ilegal. Tienes derecho a desaparecer. Pero creer que nadie te extrañaría es ya ridículo y fuera de la ciencia. Así que jamás creas esto. Donde quiera que estés, te queremos. Y así será siempre. Y como siempre, gracias por ver.